se perfeccionan solamente con la notificación vía correo electrónico, como el caso de las órdenes de compra u órdenes de servicio. Entonces, el término que involucra tanto la firma como la notificación electrónica es perfeccionamiento del contrato, ¿no? Que es la formalización del acuerdo de voluntades. Se produce, en este caso, dependiendo con la suscripción del documento que lo contiene, o sea, el documento que es firmado, y su vigencia comienza al día siguiente del perfeccionamiento o desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha que se cumplan las condiciones previstas según sea el caso, ¿no? Cuando el contrato no dice nada, ninguna condición para que inicie el plazo de vigencia del contrato, entonces se entenderá que es al día siguiente de su firma. Pero a veces dentro del contrato se establecen ciertas condiciones que deben cumplirse para que empiece a contabilizarse el inicio de la vigencia del contrato, ¿no? Por ejemplo, dice, o desde que se establezca en el contrato de la fecha que se establezca, de repente el contrato se suscribe hoy, pero dice este contrato entrará en vigencia el 1 de julio del 2022. Está claramente que lo ha suscrito con la antelación posible, pero bueno, tú quieres que inicie la vigencia en ese plazo. Y luego dice, o desde la fecha que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Estás arrendando un bien inmueble, tú firmas el contrato hoy, pero pones una condición en el contrato. El inicio del plazo de vigencia del contrato será con el día al día siguiente, por ejemplo, de la firma del acta de entrega del bien inmueble, ¿no? Entonces se entenderá que el arrendatario va a tener que va a tener que entregar el inmueble y el día de la entrega se firma un acta. Desde el día siguiente de la firma del acta o desde el mismo día de la fecha de la firma, dependiendo, ya se inicia el plazo de la vigencia. En el término de ejecución de contratos de obras, por ejemplo, Paola también de repente sabe y ha escuchado de ello, ahí también el plazo para que inicie la ejecución de una obra se contabilizan otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condiciones tienen que tomarse en cuenta? Que la entidad le haya hecho la entrega del terreno al contratista, una entrega total o parcial del terreno. Que al contratista le hayan informado quién va a ser el supervisor de la obra, ¿no? Que el contratista se le haya entregado el adelanto para la ejecución de la obra, porque si le ha pedido adelanto, tienen que darle el adelanto. Lo elemental, que al contratista le hayan entregado el expediente técnico de obra, sino cómo ejecuta la obra. Entonces, en un contrato de obra hay otras condiciones, dos más que me faltan, no recuerdo en este momento, pero son condiciones que se tienen que cumplir al menos cuando vas a ejecutar una obra. Si tú no le has entregado el expediente técnico de obra, ¿cómo va a ejecutar la obra? Si no le has dado el adelanto que te pedía, adelanto de materiales y adelanto directo, tampoco podría ejecutar la obra. Si no sabe quién es el supervisor de la obra, él tiene que iniciar la obra con el supervisor al lado. Si no tiene el terreno, menos, ¿no? ¿Cómo puede ejecutar la obra? Entonces, ahí hay ciertas condiciones. Una vez que se cumplan todas esas condiciones, el contrato indica, se inicia el plazo de ejecución, el plazo de vigencia del contrato. En el caso de la subasta inversa electrónica, en la adjudicación simplificada para contratar bienes, servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio. No hay necesidad de que firmes un documento. Simplemente te notifican la orden de compra y de servicio, siempre y cuando el valor estimado no supere los 200,000 soles, ¿no? Hasta el año pasado eran 100,000 soles, pero esto salió modificado el 26 de junio y se incrementó el monto a 200,000 soles. Se hizo sobre todo por temas de COVID, ¿no? Y para mejorar la economía, impulsar la economía, se dieron con este decreto supremo 162, todas las modificaciones que están en ese decreto supremo se hicieron para impulsar la economía, que había sido afectada por el COVID, ¿no? Entonces se decidió incrementar el monto de 100,000 soles, hoy en día son 200,000 soles, lo que se puede perfeccionar con una orden de compra o una orden de servicio. Para el caso de procedimientos por relación de ítems, también puedes perfeccionar
el contrato sin la necesidad de suscribir un contrato, solamente con la emisión o la recepción de la orden de compra de servicio, siempre que el valor estimado no supere los 200.000 soles, ¿no? El ítem es de 200.000 soles, por ejemplo, 198.000, 150.000, puedes perfeccionar el contrato únicamente remitiendo y la otra parte recepcionando la orden de compra o la orden de servicio. En el caso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, lo que vimos la semana pasada, y en comparación de precios, el contrato se perfecciona siempre mediante la recepción de la orden de compra y la orden de servicio, ¿no? El contrato, la orden de compra o la orden de servicio siempre son registrados en el SEACE, ¿no? En el SEACE nosotros podemos ver ya de los procesos adjudicados, podemos descargar los contratos que se han generado. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? A ver, lo que tiene que verificar generalmente la entidad, antes de no necesariamente lo presenta el proveedor, sino que es una obligación de la entidad es ver en el sistema que el proveedor tenga RNP vigentes, o sea, su Registro Nacional de Proveedores vigente, que no esté impedido para contratar con el Estado, aunque eso es un poco complicado de verificarlo, y que no esté inhabilitado para contratar. Eso sí lo podemos ver en la plataforma hay una parte de inhabilitados del OCE, ponemos el RUC o la razón social y vemos si no está inhabilitado. Sí, dígame. Una consulta, en caso de personas naturales el RNP ya es indeterminado, indefinido. En el caso de personas jurídicas habló de un RNP vigente. ¿Eso sí se compra cada cierto tiempo? ¿Tiene validez o no? No, el RNP también para personas jurídicas es indeterminado, pero a veces por alguna situación la vigencia se ve afectada, ¿no? Cuando de repente te notifican que del RNP que remitas algún documento, que actualices información y no lo haces, eso afecta la vigencia de tu Registro Nacional de Proveedores. Hay que verificar que esté vigente, ¿no? Porque a veces el RNP pide información a los proveedores para poder actualizar el sistema, el registro que tienen. Los proveedores no remiten esa información, no dan atención, entonces eso puede afectar la vigencia del RNP. Y gracias por su comentario, Paola. Efectivamente, esto también es novedoso, ¿no? Antes el RNP tenía un plazo, tu Registro Nacional de Proveedores tenía un plazo, pero ahora con la nueva ley ya no caduca el plazo, pero sí tienes que remitir información para actualizar la información que tiene el registro sobre tú como proveedor, ¿no? Y si no mandas la información, eso sí podría afectar la vigencia de tu RNP. Ya no caduca, ¿no? ¿Qué más? Que tenga capacidad libre de contratación suficiente en el caso de obras. ¿Qué sucede? Cuando eres proveedor para ejecutar obras, tú siempre ingresas con una capacidad libre de contratación. El RNP hace una evaluación al proveedor y ve cuál es su capacidad que tiene para contratar, porque el proveedor tiene que presentar una serie de documentos al Registro Nacional de Proveedores. Entonces, de acuerdo a eso, el RNP le da una capacidad libre de contratación. Por ejemplo, de acuerdo a los documentos que presenta el proveedor, le dice ya, tú tienes una capacidad para ejecutar obras hasta 30 millones de soles. Esa es su capacidad libre. Pero si él suscribe el contrato con una entidad mañana por 10 millones, su capacidad libre de contratación baja. Ya no va a tener 30 millones, sino va a tener 20 millones. Si mañana suscribe con otra por 15 millones, ya tendrá una capacidad libre de contratación por 5 millones. Entonces, hay que verificar siempre, ellos también te lo presentan, esa capacidad libre de contratación que sea suficiente para ejecutar el monto de la obra que corresponde, ¿no? Y la especialidad, ¿no? ¿Qué tipo de especialidad? Al menos para consultorías de obra, ¿no? Porque dentro de obras hay especialidades, ¿no? Puede ser obras eléctricas, obras de saneamiento. ¿Qué tipo de obras, qué tipo de especialidad tienes? Tienes que tener la especialidad de acuerdo a la obra que se va a ejecutar. Eso casi todo se verifica en el RNP, en las distintas plataformas del OCE.
Bien, esa es, digamos, la obligación que tiene la entidad de ver, de verificarlo. No necesariamente te lo va a presentar el proveedor, salvo que se lo pidas. Lo que sí ellos tienen que presentar de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, de acuerdo a las reglas, al reglamento, a la ley, son las garantías que corresponden, salvo las excepciones que existen, que vamos a hablar después de ello. El contrato de consorcio, en el caso de ser consorcio, su código de cuenta interbancaria, los documentos que acrediten que se cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato. Por ejemplo, si es una persona jurídica y quien se acerca dice ser el representante legal, tendrá que presentar la vigencia de poder en el que se verifique que verdaderamente quien suscribe es el representante legal, ¿no? Y los documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obras. Solamente, señores, en el caso de obras, ejecución de obras y consultoría de obras, los requisitos de calificación se presentan para la firma de contrato y no para la admisión de la oferta. Esto se ha pasado para la última etapa, cuando vas a firmar contrato, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, señores? Porque muchas veces los proveedores, cuando se presentaban al procedimiento de selección, presentaban, para ganar el procedimiento de selección, presentaban a un grupo de profesionales, ¿no? Pero ustedes saben que los procedimientos de selección en licitación pública y en obras a veces demoran 2 meses, si te apelan 3 meses, dependiendo, ¿no? 3 meses, digamos, en el mejor de los casos, con elevación y todo. Entonces, la empresa que presentaba su oferta decía, yo voy a presentar a este profesional, él va a ser el supervisor de la obra, él va a ser el residente de obra. Te presentan una serie de profesionales. Pero estos profesionales pues no van a estar 3 meses con los brazos cruzados, porque al menos el cargo de supervisor de obra es un cargo, tienes que estar a disposición completa. No puedes ser supervisor de obras en 2 obras, ¿no? Eso está prohibido por la ley de contrataciones del Estado. Te demanda el tiempo completo. Entonces, cuando iban a firmar contrato, a veces los proveedores tenían que cambiar a ese personal, ¿no? Porque a ninguna de las personas que habían presentado, a ninguna de estas personas que habían presentado y con las cuales habían ganado la buena pro, se mantenía con ellos. Todos ya habían conseguido trabajo. Y es razonable, ¿no? Porque no van a estar 3 meses esperanzados a que la entidad gane. Ellos necesitan trabajar y ganar dinero. Entonces, estos proveedores pedían el cambio de todo el profesional, todos los profesionales, ¿no? Entonces, esto ha cambiado porque ese proveedor que había ganado presentando a un determinado profesional, a la hora de suscribir contrato o cuando ya iba a ejecutar la obra, te presentaba un personal totalmente distinto, con otras calificaciones, otra capacidad profesional. Entonces, esto no era tan transparente, ¿no? Entonces, por eso se determinó que estos requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y a la capacidad profesional se tienen que presentar para la firma de contrato. Cuando vas a firmar contrato, ahí me presentas a tu personal, ¿no? ¿Quién es el personal con el que vas a trabajar? Obviamente tiene que ser el que cumpla con lo que se ha solicitado en los documentos del procedimiento de selección, ¿no? Eso se ha dejado para esta etapa del perfeccionamiento del contrato. Ahora, las garantías, para perfeccionar el contrato, señores, se presentan garantías, hay una garantía que es la garantía de fiel cumplimiento de la prestación, que equivale al 10% del monto del contrato. Si tu contrato es por 1 millón de soles, la garantía será por 100.000 soles. La presentas a la entidad. No, y esta garantía, ¿qué significa? Que si tú no ejecutas el contrato en los plazos, en las condiciones señaladas en este documento, la entidad va a ejecutar esa garantía. Ayuda un poco, ¿no? Para evitar incumplimientos por parte de los proveedores. Pero hay excepciones de acuerdo al artículo 152 del reglamento. ¿Y qué es lo que dice esta excepción? No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato, ni garantía por cumplimiento de prestaciones accesorias en los siguientes casos, ¿no?
cuando los contratos de bienes y servicios distintos a consultoría de obra cuyos montos sean iguales o menores a 200.000 soles. En esos casos, la norma ha dicho para qué, o sea, son contratos pequeños. Al proveedor le estás pidiendo una garantía. Al proveedor le estás pidiendo una garantía y esa garantía es onerosa, le cuesta el mantenerla de forma mensual en el banco. Esto también se dio para impulsar la economía, incrementaron el monto a 200.000 soles, antes era 100.000 soles, pero decidieron incrementarlo a 200.000 soles. ¿Y cuándo más? En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems no superen los 200.000 soles. Si ganas la buena pro de un ítem por 90.000 soles, no te piden presentar garantías de fiel cumplimiento, ¿no? Siempre y cuando sea menor a 200.000 soles. Y en los contratos también derivados de procedimientos de selección realizados en compras corporativas, ¿no? Cuando el monto de tu contrato igual no supere los 200.000 soles. De repente, en una compra corporativa el monto llegaba a 800.000 soles, pero ese monto es por la sumatoria de varios contratos de varias entidades porque es una compra corporativa. Si el contrato que a ti te corresponde no supera los 200.000 soles, el proveedor no está en la obligación de presentar esta garantía de fiel cumplimiento. Son los únicos casos, ¿no? Tomando en cuenta este monto de 200.000 soles. En todos los demás casos, siempre se tiene que presentar esta garantía de fiel cumplimiento. Y generalmente este es el documento que más demora a los proveedores gestionarlo, ¿no? Porque ellos lo gestionan una vez que ya saben que han ganado la buena pro y que es una buena pro consentida o administrativamente firme. A veces los bancos demoran, entonces los proveedores generalmente presentan todos los documentos y ese no lo presentan y la entidad les da un plazo para que subsanen. También hay plazos que da la entidad para subsanar y que se presenten los documentos que faltan, que no han sido presentados en su totalidad. ¿Cuáles son los plazos para perfeccionar el contrato? Doctora, Dentro de los... ¿Sí? doctor, una consulta con respecto a las garantías. Estamos viendo la Sí. garantía con respecto a que cumplan el trabajo, ¿no? Y una cierta cantidad de dinero. Pero después de haber terminado la obra, ¿hay una garantía? No, ya no hay garantía. Una vez que se... Al trabajo que ha hecho pasa un mes, 2 meses, o sea, una construcción de obra, en los pasadizos los pisos se levantan. ¿Esa garantía no la hay? Por decir, No hay esa garantía. Lo que sí hay una responsabilidad por vicios ocultos. Entonces, esa responsabilidad se determina en las especificaciones técnicas, en el requerimiento, y el proveedor está en la obligación de levantar todos esos, digamos, esos errores que puedan suceder, ocurrir, observaciones después de haberse ejecutado la obra, ¿no? claro, después de haber Porque terminado, todo ya terminado, sí, pero no hay una garantía de por medio, solamente hay una responsabilidad por vicios ocultos que puede ser, en obras me parece que no baja de 7 años, y la entidad es responsable de todo lo que ocurra y de corregir lo que puede ocurrir, porque el tribunal también te sanciona y la sanción ahí es inhabilitación, ¿no? Si tú no corriges esos vicios que se han advertido en el plazo, si estás dentro del plazo, obviamente. Si son 7 años y te comunican al año 8, ya no estás en la obligación de corregir nada. Pero si estás dentro del plazo, tienes que corregir eso, ¿no? Porque si no, el tribunal ahí sí te sanciona y te inhabilita para contratar con el Estado. Pero en temas de garantía, una vez que ya se liquide el contrato de obra, se le tiene que devolver al contratista su garantía. No hay forma de de que la entidad se quede con ese dinero. Porque esa garantía cuesta, ¿no? Cuesta y mantenerla con el banco. Entonces, lo único que sí te dice la norma es este tema de la responsabilidad por vicios ocultos. Sí. Bien, a ver, entonces, una vez que dentro de los 8 días, ¿sí? Doctora, disculpe, mantener la garantía vigente. Claro, mantener vigente la garantía, sí. Sí, Paola. Mantener vigente la garantía cuesta, ¿no? Cuesta. Por eso, inclusive,
después del COVID, por el tema de impulsar la economía en el país, se hicieron varias modificaciones a la norma, ¿no? Y Pues, una de Laura, ellas también tenía que ver con el tema de la garantía, porque antes en los documentos del procedimiento de selección, la entidad podía establecer qué tipo de garantía quería que presente el proveedor, si era una carta fianza o una póliza de caución. Y las entidades siempre, para todos los casos, por un tema de seguridad, optan por pedir la carta fianza, pero la carta fianza es onerosa para el proveedor. Por eso, en la última modificación del 2021, del año pasado, ya se cambió eso y se le dice, hoy en día ya no es la entidad quien decide qué tipo de garantía le pide al proveedor, sino es el proveedor quien decide qué tipo de garantía presenta, si es una carta fianza o una póliza de caución. Sé que las pólizas son más baratas, ¿no? Tienen un menor costo, pero se hizo eso sobre todo para impulsar la economía. Pero sé que hay varias entidades que no están de acuerdo con la póliza de caución porque dicen que a veces las pólizas no contemplan todos los incumplimientos, ¿no? Que se debería volver a carta fianza porque ahí sí ejecutas nomás el dinero si te incumple. Pero bueno, mientras la norma dé la posibilidad al proveedor, no, hay que cumplir lo que dice la norma, ¿no? Bien, entonces tenemos 8 días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta ha quedado administrativamente firme que el postor ganador entrega los requisitos, los documentos que se piden o los requisitos en sí para el perfeccionamiento del contrato. La entidad recibe los documentos o los requisitos y tiene un plazo máximo de 2 días hábiles para hacer 2 cosas, ¿no? O suscribe el contrato o emite la orden de compra de servicio o, caso contrario, le otorga un plazo adicional al proveedor para que subsane estos requisitos, ¿no? Tiene estas 2 opciones. Si está todo conforme, todo ok, va a suscribir el contrato con el proveedor, pero si ve que falta algo, tiene que darle un plazo adicional para subsanar al proveedor. Este plazo de subsanación no puede ser mayor a 4 días hábiles. Es lo máximo, pero la entidad si quiere te puede dar 1 día, 2 días, dependiendo. Una vez a los 2 días hábiles siguientes, o sea, es decir, digamos, la entidad te da 4 días, el plazo máximo. Tú presentas los documentos que te faltaban en ese plazo máximo. La entidad tiene 2 días para, a los 2 días siguientes para firmar el contrato, ¿no? No puede pasarse esos 2 días. Esos son los plazos que hoy se tienen, pero estos plazos cambian con cada cambio de la norma, de verdad que cambian estos plazos, así que mejor ni memorizarlos, porque los cambian constantemente. Pero hoy en día estos son los plazos conforme a la norma vigente. Bien, entonces lo que nos corresponde ver ahora es el costo-beneficio de la nulidad o la resolución del contrato. Estas son 2 figuras distintas que generalmente son confundidas con bastante frecuencia, pero hay que poder diferenciar en qué momentos hablamos de una nulidad de contrato y en qué momento estamos hablando de una resolución de contrato. La nulidad de contrato, señores, hay que vincularla siempre a hechos que sucedieron antes del perfeccionamiento del contrato, ¿correcto? O sea, la nulidad se genera por situaciones particulares que se generaron antes del perfeccionamiento del contrato. Son hechos anteriores al perfeccionamiento del contrato. Mientras que la resolución se genera por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, es decir, por hechos posteriores a la firma de contrato. Bien, cuando hablamos de hechos anteriores al perfeccionamiento del contrato, quiere decir que sucedieron ciertas circunstancias o hechos que generan que ese contrato sea nulo, que sea ineficiente, que sea inexistente. Por ejemplo, ¿qué es un hecho anterior al perfeccionamiento del contrato? Que se haya suscrito el contrato cuando el proveedor estaba impedido. El impedimento del proveedor fue antes del perfeccionamiento. De repente era el hijo del alcalde, o de repente era
un proveedor que estaba suspendido para contratar con el Estado. Tenía un impedimento. Entonces, este impedimento, él conocía de este impedimento. Y esto ha sido antes, pero aún así él firmó el contrato. O el segundo caso, transgresión al principio de presunción de veracidad. Es decir, que presentó documentos falsos. Estos documentos falsos fueron elaborados antes de la firma del contrato. Entonces, él firma el contrato sabiendo que los documentos que está presentando son falsos. Por lo tanto, estas situaciones, entre otras, que vamos a ver más adelante, generan la nulidad de ese contrato, la inexistencia de ese contrato. Son situaciones que han sucedido antes de la firma del contrato, ¿no? Han sucedido con responsabilidad o con dentro de la esfera de dominio del proveedor. Mientras que la resolución de contrato son situaciones posteriores. En este caso, cuando hablamos de una resolución de contrato, hay que primero tener en cuenta que el contrato sí se suscribió, digamos, con todas las de la ley, el proveedor fue el que ganó válidamente la buena pro, presentó sus documentos, firmó el contrato. Tenemos un contrato válido, un contrato vigente, eficaz, es un contrato, un documento con todo, digamos, con todas las regulaciones en orden, ¿correcto? Pero suceden situaciones después de la firma del contrato, después del perfeccionamiento, por eso se dicen hechos sobrevinientes, que son posteriores al perfeccionamiento del contrato, que generan que el contrato se resuelva. Es decir, que se rompa el vínculo contractual que existe entre el proveedor y la entidad. Por ejemplo, un incumplimiento injustificado. Puede ser de la entidad o puede ser del proveedor. La entidad puede no pagarle, en ley de contrataciones del Estado, 3 valorizaciones al contratista y el contratista está habilitado para resolverle el contrato a la entidad, ¿no? O al revés, el contratista no presenta unos determinados bienes en el plazo señalado o indicado y se genera por incumplimiento una resolución de contrato. La entidad le resuelve al contratista. Por llegar a acumular el monto máximo de penalidad, puede ser penalidad por mora o otro tipo de penalidades. También le puedes resolver el contrato, estás habilitado como entidad. Y la paralización o reducción injustificada, de repente, en el caso de una ejecución de obra. Bueno, en ambos casos estamos viendo, bueno, en el segundo caso son incumplimientos, situaciones posteriores al perfeccionamiento del contrato, y en la nulidad son hechos anteriores. Ahora, la nulidad o la resolución, como bien decía su compañera Paola, tiene que hacerse un análisis costo-beneficio. No es una obligación por parte de la entidad. La entidad siempre se indica que puede declarar la nulidad o puede declarar la resolución del contrato, dependiendo en qué situaciones fuera. Pero es un análisis costo-beneficio. ¿Qué tendrá que evaluar? Por ejemplo, ¿en qué nivel de ejecución, si fuera una obra, en qué nivel de ejecución se encuentra? Si está al 95, 98% de que finalice la obra, ¿tú consideras viable como entidad que se continúe con la ejecución de la obra o resuelves el contrato en ese momento, pero ese 2% o ese 5%, digamos un 5% que te falta de ejecución de obra, ¿qué va a generar? Que tu obra no esté culminada, probablemente que no se pueda usar nada de la obra. Tienes que hacer nuevamente un expediente de contratación por saldo de obra, por ese 5%, y tienes que, dependiendo, convocar un procedimiento de selección, y a veces es complicado, señores, que existan proveedores que quieran ejecutar saldos de obra, ¿no? Porque generalmente es como que cogen una obra que podría tener algunas deficiencias y ellos se van a hacer responsables por todo ello. Entonces, a pesar de que existe un expediente solo por el saldo de obra, al final no es sencillo conseguir un ejecutor de obra, ¿no? Porque sabemos que también él puede ser responsable si no advierte alguna situación particular. Ahora, si consigues un proveedor por ese saldo de obra, puede ser que lo consigas, pero no te va a cobrar lo que vale ese 5% definitivamente, ¿no? Él en su precio va a asumir el hecho de asumir riesgos, responsabilidades, de que sea un saldo de obra lo que va a ejecutar, ya involucra un precio
distinto al que normalmente te costaría en un procedimiento de selección normal ese 5%, ¿no? Ellos te van a incrementar el precio, ¿no? Yo que fuera proveedor haría exactamente lo mismo, ¿no? Porque estoy asumiendo una obra que ya la ha cogido otro proveedor, no sé qué vicios puede tener, que de repente deficiencias, y yo al final voy a cargar con todo ello. Entonces, sí, adelante, Paola. A veces los mismos ingenieros de la entidad lo hacen. Ujú. Sí, sí, a El veces el saldo, expedientillo, ¿qué le llaman? sí, sí, eso depende, ¿no? Depende ya de lo que decida la entidad, pero es válido lo que dice Paola. A veces lo hace la misma entidad. Es expediente pequeño por saldo de obra, dependiendo, ¿no? De la complejidad y la envergadura de la obra, ¿no? Si es una obra grande como este penal, pues, ¿recuerdan el caso del penal de Ica, que creo que eran 400 millones de dólares? Ese saldo de obra, ahí creo que sí es un saldo bastante grande, no creo que lo haga la entidad, ¿no? Ahí tendrías que contratar a una empresa que elabore ese saldo de obra, ¿no? No es sencillo, pero cuando son pequeñas obras que no es tanto, al menos el saldo o el monto total de la obra puede hacerlo la propia entidad, ¿no? Pero vamos a todo el trámite que genera, ¿no? Entonces, muchas veces las entidades, y es válido también lo que hacen, deciden culminar con la ejecución de la obra, ¿no? Culminar con la ejecución de la obra, terminan, le pagan al contratista, pero comunican al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento sancionador que corresponde y al Ministerio Público para que realice la acción penal y investigue, ¿no? Los hechos que se han generado, ¿no? El haber presentado documentación falsa a la entidad. Ya eso es por otro lado. O sea, yo cumplo contigo, contratista, pero termíname la obra, pero igual yo tengo que comunicar, ¿no? Ya si tú eres responsable, tienes que responder ante la Fiscalía y tienes que responder ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y eso corresponde, y es algo distinto, ¿no? Eso ya lleva su propio procedimiento. Pero tú como entidad, a veces, muchas veces los titulares de la entidad que prefieren, optan por esa decisión, ¿no? Optan por esa decisión porque de repente tienen a una población que está necesitada de una obra de saneamiento, de una obra, una infraestructura determinada. Entonces, la población presiona y necesita ya la obra y saben que es una obra importante, vital. Entonces dicen, vamos a pararlo y de repente hasta que consigamos proveedor, de repente ni siquiera conseguimos, ¿cómo hacemos? Entonces prefieren continuar, ¿no? Lo que finalmente logran es alcanzar la finalidad del contrato. Entonces, ese análisis no es sencillo de realizar, ¿no? Es un análisis bastante complicado. Miren, yo recuerdo un caso que a mí me pareció que era, hasta nos dolió la cabeza en la entidad, era una compra corporativa que hicimos en unas empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Y era un servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia, las 4 empresas tenían que suscribir contrato con la empresa que había sido adjudicada con la Buena Pro por Perú Compras, fue una compra corporativa que hizo la Central de Compras Públicas. Pero ¿qué ocurre? Cuando el proveedor suscribe contrato con 3 empresas, cuando va a suscribir con la 4ª empresa, se dan cuenta que el proveedor estaba sancionado, justo le cae la sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, que ya no le permitía al proveedor suscribir contrato. Entonces, miento. Sale una resolución en la cual lo sancionan al proveedor porque él había presentado información inexacta al procedimiento de selección. ¿Y cuál era la información inexacta? Antes, señores, hay una declaración jurada, la declaración jurada del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en esa declaración jurada tú declaras varias cosas, ¿no? Declaras no estar impedido para contratar con el Estado, entre otras cosas que declarabas hasta el año pasado, declarabas tener actualizada la información en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, ¿qué ocurría? Muchos proveedores declaraban esto, pero de repente habían cambiado su domicilio fiscal o habían tenido el cambio de algún aspecto administrativo en su empresa y no lo comunicaban al RNP. Y el que quedaba segundo denunciaba los hechos. ¿Y qué decía?
el proveedor ha ganado la buena pro presentando información inexacta porque él ha declarado tener actualizada su información en el RNP, pero les adjunto la información de la SUNAT, cuál es su domicilio de hoy en día, que no es el mismo que figura en el RNP, son domicilios distintos. Por lo tanto, ha presentado información inexacta al procedimiento de selección. Y la norma es clara, dice, si tú presentas información inexacta o falsa al procedimiento de selección, el titular debe evaluar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección. Entonces, ya teníamos ese hecho, pero ya se había suscrito contrato con 3 empresas, era una compra corporativa de 4 empresas que pertenecen a un mismo grupo corporativo. Y la cuarta empresa no quería suscribir contrato, porque esta empresa lo que señalaban era, el proveedor ha presentado información inexacta, yo, ¿por qué voy a firmar contrato con el proveedor? No voy a firmar contrato, voy a declarar la pérdida de la buena pro. Pero hay un gerente general, porque son 4 empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica, pertenecen a un grupo corporativo, hay un directorio para estas 4 empresas, son independientes, pero tienen un único directorio y un único gerente general. Y cada una tiene su gerente regional, su jefe de administración, etc. etc. Pero al final, esta empresa que no quería firmar contrato con este proveedor, le manda una carta al gerente general y le diga, disponga usted, porque finalmente la norma dice, es potestad del titular. Y usted es el que hace como titular prácticamente, el gerente general. Así que lo dejo a su cargo. Si usted desea, ya, pues indíqueme que firme contrato, ¿no? Como una lavada de manos tranquila. Pero bueno, era válido lo que decía esta empresa, ¿no? Ellos no querían firmar contrato. Las otras 3 empresas ya habían firmado contrato, pero igual, en el caso de ellas, correspondía declarar la nulidad de esos contratos. Entonces el gerente general estaba que quería morirse, pues quería arrancarse la cabeza y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Declaro, a ver, si yo acepto que la cuarta empresa no firme contrato y acepto sus argumentos de que ha presentado información inexacta, sería la pérdida de la buena pro, pero yo, bajo esa misma lógica, tendría que resolver el contrato con las otras 3 empresas. Porque si estoy aceptando que es información inexacta, si estoy aceptando y no estoy firmando con la cuarta empresa, tengo que ordenar la nulidad de las otras 3. Y algo adicional a esto es que esa condición que antes estaba en las bases estandarizadas generaba la nulidad de contrato, señores, por una tontería realmente. Si no actualizaste tu información, es como que tu DNI ahora figura soltero, te casas y no lo cambias en el RENIEC. Bueno, pues no lo cambias por un tema de tiempo, no sé, pero a mí me parece una exageración. Y el OCE también lo advirtió de esa forma y después en una exposición de motivos se hizo la modificación de esa parte del artículo 52 del reglamento y se decidió retirar esa exigencia. Y cuando yo leí la exposición de motivos, se indicaba que era totalmente desproporcional, que no podías tumbarte una oferta únicamente porque la información no se había actualizado tu información real con lo que está registrado en el RNP. Entonces lo retiraron, pero lo retiran después de la presentación de ofertas, o sea, cuando ya habíamos convocado con las bases en las que esa exigencia sí estaba, pero en las bases de unas semanas después ya no estaba, ya no era obligatorio que los proveedores declaren eso. Pero nosotros sabemos que si nuestro procedimiento se convocó con ciertas reglas, esas reglas deben mantenerse, ¿no? Así cambien las reglas posteriormente, son válidas las reglas del momento de la convocatoria. Entonces el gerente general decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Porque estamos hablando del servicio de seguridad y vigilancia. ¿Y qué ocurría? ¿Y cuál era el escenario más gracioso, no? La compra era más o menos por $25 millones, todo el servicio de vigilancia para las 4 empresas. La empresa que había ofertado, que quedaba en segundo lugar, había ofertado como 50 o $55 millones. Es prácticamente el doble a la que tenías que darle la buena pro si le quitabas a la primera. Y la tercera estaba muy, muy por encima. Segundo aspecto que teníamos que analizar. Ya, se podía haber quitado la buena pro
a las 3 empresas y tenías que suscribir con la segunda. Presupuesto no había para la segunda. ¿Qué ocurría? Nos quedábamos en desabastecimiento, porque a las 4 empresas ya estaba a punto de finalizar el contrato vigente y ya tenía adicionales, complementarios, tenía todo, lo habíamos estirado lo más que podíamos. Y por situación de emergencia teníamos que contratar la única que nos quedaba, porque la otra ya, como le habían mandado había declarado este tema de información inexacta, tenía un procedimiento sancionador, que ahí es donde le notifican que lo sancionan, pero ellos reconsideran, presentan recurso de reconsideración, por lo tanto todavía no estaban totalmente inhabilitados. Entonces, pero nosotros sabíamos que el tribunal lo iba a sancionar de todas maneras, y el único que quedaba en el mercado que podía atendernos esa necesidad, que era grande, eran para 4 empresas, son las más grandes a nivel nacional, que tienen casi todas las concesiones de este servicio de energía en todo el territorio del Perú, salvo Lima y algunas provincias por ahí. Entonces sabíamos que la única que quedaba, digamos, la única empresa con la que podíamos contratar en situación de desabastecimiento era la segunda, que nos ofertaba el doble, que su oferta era el doble, y en situación de emergencia ni siquiera nos iba a ofertar el doble, quizás nos iba a ofertar el triple, porque las empresas aprovechan cuando tú haces una contratación por desabastecimiento, perdón, y te incrementan mucho más el precio. Aparte, cuando se coordinó con esta empresa segunda, ellos claramente dijeron que ellos no iban a contratar por 3 meses servicio de seguridad y vigilancia, que lo mínimo que ellos contrataban para atender era 6 meses. Y por 6 meses nosotros teníamos que pagar, imagínense en cuánto. Entonces era tediosa la decisión, porque cuando me acuerdo que a mí me dicen, averigua todos los pronunciamientos y qué dicen los especialistas, los capacitadores del OCE. Entonces, y yo como he trabajado un tiempo en el área de capacitación del OCE, conozco a varios, inclusive jefes que han sido en distintas áreas del OCE, que han elaborado el examen de certificación, o sea, señores con mucha trayectoria y experiencia, algunos ya están hasta retirados, ¿no? Y yo los llamaba para escuchar su opinión y de verdad llamé creo que a 6 y solo los 4 me dijeron declara la nulidad, ¿no? 4 me dijeron totalmente legalistas y normativos, ¿no? Me dicen, estamos hablando de 25 millones, ha presentado información inexacta. Yo decía, pero doctores, es simplemente, eso ya no está vigente. Hoy en día sabemos lo desproporcional, lo mal que estaba regulado y lo han sacado. Sí, me dicen, pero en tus bases en su momento lo contemplaste, por lo tanto tiene que cumplirse. Y recuerdo que 2 de ellos, a los 4 que le pregunté, nunca han hecho compras públicas, siempre han sido jefes en parte normativa, nunca han comprado. Pero a los otros 2 que les pregunté, ellos han estado en la parte normativa, pero también han sido jefes de adquisiciones y han comprado, por lo tanto conocen de gestión. Solamente estos 2 me dijeron, no declares la nulidad, estás loca, vas a pagar el doble, 25 millones y quizás más, sigue adelante nomás con tu contrato. El problema era que era un contrato que recién se iba a suscribir, entonces tranquilamente podías declarar la nulidad, pero si tú analizabas todos los posibles contextos, decías, pucha, al final voy a terminar pagando 30 millones y quizás más de dólares, y al final el OSI, uno no sabe cómo puede opinar el OSI, de repente pueden decirme, ¿por qué declaraste la nulidad si no era obligatorio? O si yo declaro la nulidad, me podían decir, pero ¿por qué no declaraste la nulidad? ¿No? Al final te pueden decir cualquier cosa, estábamos hablando de bastante dinero. Entonces era una decisión bastante compleja, ¿no? Y el gerente general pidió, hágame el análisis costo-beneficio, ¿ya? Porque esta decisión la voy a tomar yo. Y recuerdo que invitamos inclusive a un consultor en contratación pública, que es del sustento, pero el gerente tampoco se convenció y dijo, no, hágame el sustento, me van a hacer el costo-beneficio administrativo, el costo-beneficio económico, el costo-beneficio legal, y me sacan sus conclusiones. Y en base a eso yo tomo la decisión, ¿no? Al final, pues, haciendo el análisis costo-beneficio en temas legales, económicos, administrativos, nos dimos cuenta que era 1000 veces mejor mantener el contrato, ¿no? Suscribir contrato, que la cuarta empresa suscriba contrato con esta empresa,
y continuar pues con la ejecución del contrato porque nos iba a salir por un tema de cautelar los recursos, ¿no? Y si no firmábamos contrato, al final íbamos a tener igual que contratar con el único proveedor que quedaba en el mercado que nos podía atender y que nos iba a poner un precio quizás no del doble, sino el triple, ¿no? Entonces, esas decisiones son complejas, porque yo me acuerdo que el gerente estaba tan estresado que hasta se temblaba cuando hablaba, ¿no? Decía, pero ¿por qué no puede ser otra persona la que decida? Estamos hablando de, ¿cuánto? Casi 30 millones de dólares. Y yo tengo que decidir, sí, señor, pues la norma dice que usted es el que tiene que decidir si corresponde o no. Doctora, Y sí, dígame, adelante. ahora, con respecto al análisis de costo-beneficio administrativo, legal y económico, eh, no procede la nulidad y la entidad firma el contrato con el proveedor. ¿Qué sanción tiene la entidad? ¿Tiene alguna sanción de la... No hay sanción para la entidad. No hay sanción porque la norma dice puede, ¿no? La norma te deja esa opción de que analices si corresponde o no, justamente por estas situaciones. Porque a Entonces, veces, pero igual usted no sabe, cuando tomas la decisión y eres jefe, porque tú tienes que decidir si van los contratos por 30 millones de dólares o no, ¿no? Pero tú tomas la decisión y dices, esta empresa ha declarado algo que es inexacto, la norma dice que es inexacto, que corresponde la pérdida de la buena pro, pero por otro lado la norma me dice que puedo, ¿qué hago? No tomo la decisión. ¿Qué van a pensar los del OSI, ¿no? O de la Contraloría cuando vean esto? Pero bueno, yo creo que finalmente el gerente tomó una buena decisión porque se hizo un sustento tan bien elaborado, el sustento administrativo, el económico, el legal, que leyendo únicamente las conclusiones, yo participé del análisis legal y de verdad que de solo leer, y yo al inicio que yo estaba un poco también en duda por cuando coordiné con los especialistas también en contratación pública, uno me dijo, pero si tú quieres a tu gerente, dile que no firme. Talía, mira la responsabilidad que involucra, ¿no? Entonces yo decía, yo le tuve que decir, ¿no? Le tuve que decir a mi superior inmediato, le dije, mira, a mí me han dicho esto, y yo le hago presente para que tome bien la decisión. Yo estaba bien convencida, pero ahorita ya como que lo dudo. Entonces, me acuerdo inclusive que un capacitador me dijo, Talía, pero las normas son las normas. Yo le digo, pero eso ya no está vigente, está bien, pero entonces todos harían lo que quisieran. Ahí corresponde la nulidad, ¿no? Pero los otros dos consultores que sí habían comprado, ellos me dijeron, de ninguna manera, estás loca. ¿Vas a pagar 30 millones de dólares más solamente doctora, por una tontería que ahora ya no está vigente? Sí, doctora, dígame. Adelante. eso sería, se podría ver en el concepto, en el tema de recursos, ¿no? Económicos, el buen uso, el El ejercicio buen del uso de los recursos, así es. entonces, si le vemos desde ese punto de vista, sí, yo creo que Sí, sí se puede. nosotros por ese lado, más que todo, tomamos la decisión, ¿no? De todo lo que involucraba. Entonces, y igual, ¿no? Sabíamos que el único proveedor que quedaba en el mercado era ese segundo que nos iba a ofertar y ya nos había dicho con un correo cuáles eran más o menos sus precios. Entonces sí decidimos seguir hacia adelante con ese contrato, ¿no? Pero ahorita se los cuento más tranquila, pero en ese momento cuando teníamos que tomar la decisión, créanme que era bien, bien tenso, ¿no? El gerente general es un ingeniero y él a veces, y él escuchaba a un abogado y de pronto escuchaba a otro, entonces él decía, ¿por qué los abogados tienen distintas interpretaciones? Eso es lo que odio, me acuerdo que decía de los abogados, ¿no? Un abogado te puede interpretar una norma de una forma y otro abogado te lo interpreta de otra manera. En cambio, en nosotros los ingenieros es una sola forma y punto, y ahí muere. Él también, pues, su forma de ver de ingeniero, ¿no? Pero escuchaba a un abogado que le decía una cosa, otro abogado le decía otra, y todo tan bien sustentado, y él, la verdad que quería votar a todos, ¿no? Estaba bien indignado, molesto, pero bueno, pues esos son los gajes del oficio, ¿no? Si estás como gerente general, tienes que asumir esa posición y tomar una decisión, ¿no? Al final se tomó la decisión, creo que fue la más correcta, la indicada, y él válidamente también se valió de esos informes de distintas áreas, ¿no? Y ese era su sustento. Y yo estoy segura que eso, así lo revise la Contraloría, el OSI, está totalmente justificado, sobre todo por el tema de cautelar los recursos del Estado, ¿no? Por ese tema, ¿no? De repente legalmente sí, pues normativamente así correspondía, ¿no? Pero el proveedor también nos decía, oye, yo no actualicé, pero eso es algo que yo ya estaba en trámite, pero no por eso me vas a quitar la buena pro y bueno. Y el proveedor finalmente no se hacía problema, ya ni siquiera no le interesaba, decía, hagan lo que quieran, si quieren me quitan la buena pro, si quieren no, ya
no insisto en ese tema, ¿no? El problema era para nosotros como empresas, ¿no? Con el desabastecimiento que se nos venía ya en el momento. Doctora, pero Entonces, depende, solamente eso era por actualización de datos, por si fuera otra cosa más grave, si no... claro, por otra cosa, pero igual, ¿ah? Si hubiera sido otra cosa que de repente presentaba información falsa, bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Si hubiera sido información, en ese caso era información inexacta, pero si hubiera sido información falsa, de repente ahí sí, pues quizás el gerente hubiera dicho, no sé, es una excelente pregunta en un contexto distinto, ¿no? ¿Qué hubiera, el análisis económico hubiera salido el mismo, que Sí, teníamos pero que pagar más, pero ya estábamos ante un escenario distinto, ¿no? Con información claro, falsa. claro, Entonces, la información eh, falsa por sí de trabajadores que puede hacer mal ujú, el trabajo, ¿no? Sí, es un riesgo. sí, pues, pero ahí ya ese es un escenario distinto que de repente, ¿qué hubiera pasado, no? Pero el gerente también no quería por nada del mundo pagar, le daba más miedo pagar esos 30 millones más, ¿no? Pues decía, eso me da más temor, ¿no? Pagar por una tontería 30 millones más, no sé qué hubiera pasado en el otro escenario, ¿no? ¿Cuál hubiera sido? De repente se hubiera mantenido la decisión por el hecho del presupuesto, porque tampoco las empresas es que tenían ese presupuesto adicional, ¿no? Y si tenían que pagar eso de más, tenían que haber parado otras contrataciones que eran importantes también para el avance en la gestión de estas empresas públicas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Entonces, bueno, no es sencillo hacer ese análisis costo-beneficio. Yo recuerdo que el año pasado llevé un curso de contrataciones del Estado y corrupción de funcionarios, y uno de los profesores era un vocal de la Contraloría, ¿no? Y él sí tiene una visión totalmente, bueno, pues es abogado y toda la vida ha sido, entiendo su posición, porque en algún momento a mí también me costó cambiar mi forma de pensar. Y él decía, para mí no hay justificación si presentan información inexacta o falsa, ¿no? Él decía, si para mí el proveedor presentó información falsa y le has dado la buena pro, ¿por qué la entidad tiene que evaluar? La entidad no tiene que evaluar nada, la entidad tiene que de frente declarar la nulidad de ese contrato. Entonces, le explicábamos, ¿no? Por ahí una persona levantó la mano y le dijo, pero usted tiene que entender que a veces no es tan sencilla una nulidad. No es fácil declarar para una gestión, para la gestión no es fácil declarar la nulidad. O sea, y el vocal decía, sí, pero estás premiando al proveedor que con falsedades, con mentiras, con argucias ha ganado la buena pro. Entonces, ¿por qué lo vas a premiar? O sea, está presentando información falsa, ha ganado con algo totalmente bajo el procedimiento de selección y vas a mantener el contrato con él. No, para mí como vocal eso está mal. Y así pensamos los vocales de la Contraloría. Entonces, a mí me dio miedo, ¿no? Porque escucharlo y ellos recién han cogido el cargo y decía, Dios santo, si por ahí me llega por ejemplo, este caso que les he contado es visto por la Contraloría, ¿qué diría la Contraloría, no? Podrían de repente hasta hallarlo responsable al gerente general y decir, ya no me importa tu análisis legal, o sea, para mí me interesa que no ha cumplido lo que estaba establecido, ha declarado algo falso, algo que no es, y lo podrían hallar responsable, lo podrían hasta inhabilitar, ¿no? Doctora, Inhabilitar del cargo de función pública, o sea, sí, dígame. doctora, una opinión. Dentro del contexto peruano que estamos viviendo, de toda esta corrupción, de todo, hacia un mínimo hasta más alto, la ley, eso no da un margen de cómo no afectar a las entidades hasta este caso que estamos hablando. O sea, porque si en un ambiente que no todo corrupción y que la ley sea tan perfecta, yo creo que siempre hay estos baches, ¿no? Así es, y en contratación pública, créame, Guillermo, que es donde más hay, ¿no? A veces parece sencillo, pero yo trabajo como, digamos, dando asesoría legal y no es sencilla las preguntas que me hacen. De verdad que cuando me llegan las consultas así me sacan mil canas y a veces tengo que buscar y ni siquiera está regulado, no es nada, porque cada empresa tiene sus abogados, pero cuando ya te llegan preguntas a ti, yo estoy en la parte corporativa viendo las 4 empresas, no es nada fácil lo que te pregunto, es lo que no han podido absolver ninguno de los abogados de las 4 empresas. No son situaciones tan complejas que a veces
hasta hacer un análisis, ¿no? Me demanda tiempo. Yo me acuerdo que antes cuando salí del tribunal tenía amigos, inclusive los vocales eran mis amigos y yo los llamaba y les preguntaba, ¿no? Pero hoy en día ya no lo hago, ya ha pasado tiempo, no tampoco quiero ponerlos en comprometidos, ¿no? Sobre todo por la labor de vocal, pero sí, es bien complejo, ¿no? Tomar estas decisiones hay que analizar bien antes de saber qué decides, ¿no? Qué posición tomas, porque no, hay cosas que no están ni siquiera reguladas, ¿no? Ni siquiera reguladas en nada, ¿no? Inclusive a veces yo les comento, mi esposo trabaja en el OCE, ¿no? Entonces tiene amigos en la Dirección Técnico-Normativa, que es la dirección que emite opiniones sobre interpretación normativa. Y a veces yo tengo que fastidiarle, decirle, oye, por favor, llama a tu amigo, porque no sé si él se ha sacado alguna opinión sobre esto, ¿no? Y a veces me han hecho preguntas tan complejas que cuando yo he llamado a los especialistas de la Dirección Técnico Normativa por contacto de mi esposo para que me ayuden a absolver una situación en particular, tampoco han sabido dar respuesta, ¿no? Me decían, ese es un muy buen caso, ¿por qué no mandas una consulta a la Dirección Técnico Normativa? No, decía, es que no puedo esperar que me conteste la Dirección Técnico Normativa, tengo que absolver ya esto, ¿no? Es algo que es urgente, ¿no? Y sí, pues no son situaciones, como usted dice, Guillermo, no está todo regulado en la norma, ¿no? Hay a veces situaciones tan particulares que, bueno, pues lo único que haces es tomar la decisión progestión y bueno, para mí es válido que toda decisión que tomes tenga un buen sustento. No lo tomes sin que haya sustentado, motivado por qué tomas la decisión, ¿no? Porque si en algún momento eso sale a la luz o por algún problema es investigado, visto, mientras esté bien sustentada las razones por las cuales tomaste la decisión, bueno, pues es transparente totalmente, ¿no? Lo estás haciendo progestión, o lo que tomes, la decisión que tomes, siempre tienes que sustentarla bien, ¿no? Decir las razones por las cuales tomas una decisión particular, ¿no? Claro. Sí, pues, sí, no, solo queda eso, ¿no? Y a veces sigo encomendarte a Dios, pero a veces no